levantaron sus copas por su muerte y ella, parada a solo unos pasos de distancia, entendió cada palabra que dijeron. El aire en el salón de baile de la torre Sterling Finance era denso y pesado, impregnado del aroma a perfume caro, champán y autosatisfacción. Chloe Brown se movía por el borde de este mundo resplandeciente como un fantasma con uniforme gris. Llevaba una mopa de microfibra, no una varita, y su trabajo consistía en borrar los rastros de la fiesta de alguien más. Se deslizaba por la pared de abedul de Carelia con movimientos precisos al milímetro, silenciosos, precisos, imperceptibles. Eso era lo que se esperaba de ella, ser una sombra, una función, un mueble ignorado. Llevaba 3 horas observando este desfile de vanidad. Hombres con smokines a medida y mujeres adornadas con diamantes como árboles de Navidad. Se reían a carcajadas exageradamente y sus voces resonaban en las lámparas de araña de cristal que colgaban del techo como cascadas congeladas. Chloe sabía cuánto costaba una de esas lámparas. Habría financiado la investigación científica de su padre durante 5 años. Se detuvo ante una columna fingiendo limpiar su base de mármol. Ofrecía una vista perfecta del grupo reunido en el centro de la sala. Allí estaba Richard Thorne, canoso, con una sonrisa depredadora y una mirada tan fría como el hielo de su vaso de whisky. El hombre que había construido un imperio sobre las ruinas de las vidas de otros, sobre las ruinas de su vida. Una operación brillante, Richard, simplemente brillante. Component placement, exclamó un hombre regordete de rostro morado, agarrando un vaso en la mano. Aplástalos, sin dejar ni una gota de humedad. Thorne tomó un sorbo lento de su vaso. Es culpa suya, Arthur. Los soñadores no sobreviven en el mundo real, sobre todo cuando sus sueños interfieren con los negocios. Los nudillos de Chloe se pusieron blancos al rozar el mango de su trapeador. Soñadores. Él había llamado a su padre un soñador, un hombre capaz de cambiar el mundo. Su padre, David Brown, no solo soñaba, creaba. Su startup, Green Horizon, estaba a punto de revolucionar el reciclaje. Se había desarrollado una tecnología que convertía los plásticos domésticos en material biodegradable con una eficiencia del 97%. Era un avance que podía limpiar los océanos y los vertederos, pero obstaculizaba el desarrollo de una filial de Thorne que gestionaba los residuos a la antigua usanza, incinerándolos y enterrándolos. Era un negocio multimillonario y Thorne no estaba dispuesto a ceder su parte. La memoria, para colmo, le trajo una imagen del pasado, su pequeño laboratorio, más bien un garaje. Su padre, con ojos brillantes, le mostró un frasco con un líquido transparente. «Mira, Chloe, funciona. ¿Te imaginas lo que esto significa para el planeta?» Tenía 17 años entonces y creía que el bien siempre triunfa. Thorne no compitió con ellos, hizo las cosas de otra manera. Primero, una generosa oferta para comprarlos, que su padre rechazó indignado. No iba a vender su idea a alguien que simplemente dejaría de lado la tecnología. Entonces empezaron los problemas. Inversores clave se vieron repentinamente atraídos con mejores ofertas. Aparecieron artículos en la prensa que cuestionaban la seguridad de su tecnología. Los proveedores comenzaron a incumplir los plazos. Fue un asedio metódico e implacable. Ese viejo Brown era tan ingenuo, continuó Thorne, con una risa que le cortaba los oídos a Chloe. Pensó que sus patentes lo protegerían, pero en este pueblo, caballeros, no son los papeles lo que importa, sino los abogados, y mis abogados son los mejores. El asalto corporativo fue ejecutado con maestría, valiéndose de lagunas legales y empresas fantasma. Thorne llevó a Green Horizon a la quiebra y luego compró sus activos por una miseria, incluyendo todas las patentes. La tecnología que se suponía salvaría al mundo ahora acumulaba polvo en la caja fuerte de su corporación. Para su padre fue el final. No soportó la traición ni el fracaso de la obra de su vida. El primer golpe llegó un mes después de firmar la quiebra.
El segundo, 6 meses después. Ahora yacía en una clínica barata a las afueras de la ciudad, mirando al techo con los ojos vacíos. Ya no la reconocía. Los médicos decían que su cerebro se estaba desvaneciendo lentamente. Mientras tanto, Richard Thorne celebraba otra victoria en la sala de conciertos más cara de Nueva York. Chloe obligó a sus dedos a relajarse. Ahora no, todavía no. Tenía que ser invisible, tenía que escuchar. Llevaba 6 meses trabajando allí, 6 meses de humillación, miradas de desprecio y absoluta indiferencia. 6 meses estudiando las costumbres de la bestia en su guarida. Conocía su agenda de reuniones, sabía con quién negociaba, conocía sus costumbres, sabía que durante las negociaciones más importantes, cuando no quería ser comprendido por extraños, hablaba francés, el idioma que dominaba a la perfección gracias a su madre francesa, el idioma en el que leía a Voltaire y a Rousseau en su versión original, mientras sus compañeros leían revistas de moda. Sigamos adelante. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. Otro hombre, más joven, de mirada furtiva y sonrisa aduladora, se acercó al grupo. Mark Jensen, la mano derecha de Thorne, su fiel guardián. «Señor Thorne», empezó en francés, seguro de que los sirvientes no entenderían ni una palabra. «La delegación de París llegará en 15 minutos. Todo está listo. Están encantados con las condiciones». Thorne asintió y su rostro se tornó aún más duro y serio. «Excelente, Mark. Asegúrate de que no hagan demasiadas preguntas sobre los certificados ecológicos. Ya sabes lo locos que están los franceses con eso». «No se preocupe, jefe. Los abogados han preparado los documentos para que ni un mosquito les meta la nariz. Les presentaremos Horizonte Verde como nuestro propio proyecto innovador que lanzaremos pronto. Se creerán esta historia». Chloe se quedó paralizada. Iban a vender la tecnología robada de su padre a los franceses, haciéndola pasar como suya. La furia la invadió como una ola de calor, quemándole la garganta. Se quedó sin aliento. Se aferró al trapeador como un hombre que se ahoga a un salvavidas. Esto era demasiado. Era una profanación de la memoria de su padre, de su obra, de su vida. «Hablando de los franceses», rió Thorne, lanzando una rápida mirada a Chloe. Ella permanecía inmóvil, cabizbaja, y solo podía ver su uniforme gris y su cabello recogido con fuerza. «Son tan arrogantes como ese viejo Brown. Recuerdo que me citó a algunos de sus filósofos durante nuestras negociaciones, algo sobre la conciencia. ¡Qué disparate!». Mark Jensen se rió entre dientes. «La conciencia es un lujo que no podemos permitirnos, señor». «Exactamente», dijo Thorne, tomando otro sorbo de whisky. Su mirada recorrió la habitación y se posó de nuevo en Chloe. No vio una persona, sino un objeto. Una molestia molesta. «Mira esto. Hasta los sirvientes parecen estar de luto por el mundo. ¡Tú!», le gritó en inglés. «Limpia esto. Se nos ha derramado un poco. Y date prisa, apestas a tristeza». Varios de su séquito rieron entre dientes. Era su costumbre humillar a quien no podía responder. Chloe sintió que algo se rompía en su interior. El resorte que había estado construyendo durante 6 meses, un año, toda su vida adulta desde la tragedia, se rompió. El plan que había estado tramando había sido lento y doloroso. Pensó que le llevaría meses concretarlo. Pero ahora se daba cuenta de que no podía esperar más. A veces solo hacía falta una pequeña piedra o una palabra. Levantó la cabeza despacio, muy despacio. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, pero había un fuego frío en las profundidades de sus ojos grises. Miró directamente a Richard Thorne, la mirada de una sombra que nadie había notado, la mirada de alguien sin nada que perder. La sala quedó en silencio por un instante. La música seguía sonando, la gente seguía riendo, pero en ese pequeño rincón de la jaula dorada, el tiempo se detuvo. Thorne y su séquito la miraron con desconcierto. Esperaron a que se apresurara en silencio a cumplir la orden. Pero ella no se movió.
Simplemente lo miró y por primera vez él vio en su mirada algo más que miedo o servilismo, algo que le provocó una ligera punzada de ansiedad. Sabía que su próximo movimiento lo cambiaría todo. No habría vuelta atrás, o lo aplastaría o él la destruiría por completo. La calma había terminado. La tormenta comenzaba ahora mismo. La voz que rompió el silencio entre el escritorio de Chloe y Richard Thorne, era denso, casi tangible. Duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad de espera. Mark Jensen abrió la boca para repetir la orden de su amo con un tono más severo, pero se quedó paralizado al ver los ojos del limpiador. No había miedo en ellos, solo una claridad fría y serena que le provocó un desagradable escalofrío en la espalda. Y luego ella habló. Su voz era suave, pero clara y nítida, como el tintineo de un cristal en absoluto silencio. Y no era inglés, sus palabras eran francesas, no solo coloquiales, sino impecables, con el perfecto acento parisino que se escucha en la Sorbona o en el escenario de la Comédie Française. Dicen que la arrogancia es la armadura que usan los hombres para ocultar su propia insignificancia, dijo lentamente, mirando directamente a los ojos de Richard Thorne. Dicen que la arrogancia es la armadura que usan los hombres superficiales o para ocultar su propia insignificancia. Thorne parpadeó. Entendía algunas palabras, pero no la esencia. Miró a Jensen con una pregunta silenciosa. El rostro de Mark Jensen, presumido hacía un momento, empezó a estirarse. Sabía francés a la perfección. La sorpresa en su rostro era genuina. ¿Qué dijo?, siseó Thorne sin apartar la vista de Chloe. Pero Chloe no le dio a Jensen la oportunidad de responder. Dio un pequeño paso al frente cambiando de postura. Atrás quedó la postura encorvada de una sirvienta cansada. Sus hombros se enderezaron. Ya no era una sombra. Vous parliez de ce vieil homme, Brown, continuó en el mismo francés impecable, y su voz adquirió una nota acerada. L'homme qui vous a cité un philosophe, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Il a dit que la consciencia n'est pas un luxe, mais la seule boussole qui empêche un homme de devenir un monstre. Hablaste de ese viejo Brown, el hombre que te citó al filósofo. Permíteme refrescarte la memoria. Dijo que la conciencia no es un lujo, sino la única brújula que evita que un hombre se convierta en un monstruo. Thorne empezó a comprender. Esta señora de la limpieza no solo entendía la conversación, participaba en ella, lo estaba desafiando. La furia empezó a hervir en su pecho, mezclándose con la confusión. ¿Qué demonios?, gruñó, volviéndose hacia Jensen. Mark, ¿qué pasa? Ella está hablando de negociar con Brown, balbuceó Jensen, pálido. Está repitiendo tus palabras. Et quant à votre projet Horizon Vert, la voz de Chloe se hizo aún más fría, cortando el aire en la sala. Cette brillante innovation que vous vous apprêtez à vendre à vos partenaires français. Vous devriez peut-être leur mentionner qu'il a été volé. Chaque brevet, chaque plan, chaque ligne de código, volé à l'homme que vous avez appelé un imbécile arrogante. Y en cuanto a tu proyecto Horizonte Verde, esa brillante innovación que vas a venderles a tus socios franceses, quizás deberías mencionar que fue robada. Cada patente, cada plano, cada línea de código, robada al hombre al que llamaste un tonto arrogante. La conversación en las mesas cercanas empezó a apagarse. Varias de las personas sentadas más cerca se giraron, atraídas por la extraña escena. El imponente Richard Thorne, con el rostro desencajado por la rabia, de pie ante una humilde señora de la limpieza que lo regañaba en un francés perfecto. Mark Jensen palideció aún más. Agarró a Thorne por el codo. «Jefe, vámonos, enseguida. Está loca». Pero Thorne se quitó la mano de encima. La humillación era pública. Él, Richard Thorne, temido en Wall Street, no podía permitir que un sirviente le hablara así. «¡Cállate! Srenia», le gritó a Chloe en inglés. «¿Sabes siquiera quién soy? Te destruiré».
Me aseguraré de que pases el resto de tu vida limpiando baños públicos. ¿Seguridad? 2 guardias de seguridad con trajes formales que estaban de servicio en la entrada se dirigieron inmediatamente hacia ellos. Chloe ignoró su amenaza, miró a los invitados paralizados y luego a Thorne. Y entonces cambió al inglés. Su voz, sin acento francés, sonaba igual de clara y segura. No me destruirá, señor Thorne. Ya lo intentó. Destruyó la empresa de mi padre, James Brown. Robó su tecnología, su legado, y con sus calumnias lo condujo a la tumba. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Ahora todos comprendían. La música pareció detenerse. Esto ya no era solo una broma extraña, era una acusación pública. «¡Mientes!», rugió Thorne, poniéndose morado. «Esto es una calumnia. Guardias, sáquenla de aquí. Échenla a la calle». Los guardias se acercaron y agarraron a Chloe de los brazos. Ella no se resistió, hizo lo que tenía que hacer. La roca fue lanzada y la avalancha comenzó su movimiento. Pero mientras la llevaban a la salida, se oyó otra voz, tranquila y autoritaria. 1 minuto. Todos se giraron. Era David Chen, el encargado del salón de baile. Un hombre de mediana edad, de porte impecable y rostro inescrutable, se acercó a los guardias. «Déjala ir», dijo en voz baja, pero en un tono que no admitía discusión. «Pero, señor Chen, el señor Thorne ordenó», comenzó uno de los guardias. «Soy el encargado», espetó Chen. «Esta habitación es mi responsabilidad. Esta mujer es mi empleada. Me encargaré de ella yo mismo. Déjenos en paz». Los guardias dudaron y luego se retiraron. Thorne miró a Chen con furia no disimulada. «Chen, ¿qué crees que estás haciendo? La despidieron. Me aseguraré de que tú también lo estés». David Chen no lo miró. Se giró hacia Chloe, quien permanecía en silencio sin mostrar miedo ni sorpresa. «Señorita, por favor pase a mi oficina», dijo respetuosamente. Se giró y caminó hacia la trastienda, seguido por Chloe. Antes de desaparecer por la puerta, miró hacia atrás un instante. Su mirada se cruzó con la de una mujer sentada a una mesa contra la pared. La mujer sostenía un teléfono, pero era evidente que estaba haciendo algo más que filmar. Había un fuego profesional en su mirada. Era Sarah Jenkins, una periodista conocida por sus investigaciones de alto perfil, y acababa de descubrir la historia de su vida. Richard Thorne se quedó en medio de la sala, humillado y furioso. El silencio a su alrededor era ensordecedor. Su imperio, que parecía inquebrantable, acababa de sufrir su primera, pero muy profunda, grieta. Y fue la silenciosa y desapercibida señora de la limpieza cuya voz resultó ser más fuerte que todos sus millones. La oficina de David Chen era el polo opuesto del reluciente salón de baile. Era pequeña y formal, con un pesado escritorio de roble y 2 sillas de cuero. El aire olía a café y libros viejos. Chen sirvió 2 vasos de agua de una jarra en silencio y le acercó uno a Chloe. Le temblaron ligeramente las manos al tomar el vaso frío. «Gracias», dijo en voz baja. «De nada», respondió Chen sentándose frente a ella. La miró no con curiosidad, sino con una comprensión cansada. «Tu padre es James Brown. ¿Lo oí bien?» Chloe asintió. «Lo conocía. No de cerca, pero coincidimos un par de veces en eventos benéficos. Era un hombre decente, demasiado decente para esta ciudad». Él creía en la gente. La voz de Chloe se hizo más fuerte. Creía que una buena idea y un trabajo honesto siempre triunfarían. En el mundo de Richard Thorne, no es el trabajo honesto lo que triunfa, sino la fuerza bruta, dijo Chen. Tomó un sorbo de agua. Lo que hiciste hoy fue muy valiente y muy peligroso. Ya no pude callarme. Hablaban de él como si no fuera nadie, como si su vida no valiera nada. Lo entiendo, dijo Chen. Pero tienes que entender lo que va a pasar ahora. Thorne no perdona la humillación. Te va a mandar a todos sus abogados y detectives. Intentará arruinarte la vida como le arruinó la de tu padre. Chloe lo miró directamente a los ojos. El miedo que la había enroscado
como una serpiente de hielo, durante la última media hora empezó a desvanecerse, dando paso a una fría determinación. Mi vida ya no puede ser destruida. No me queda nada, excepto el recuerdo de mi padre, y lo protegeré. David Chen cerró los ojos un momento, como si decidiera algo. Luego sacó un sobre blanco del cajón de su escritorio y se lo puso a Chloe. Aquí tienes dinero, $3,000, tu sueldo de este mes y una bonificación. Considérate despedido por tu propia voluntad, con efecto hoy mismo. Oficialmente, yo me encargaré del papeleo. Ya no puedes venir. No lo tomaré. Lo harás, la interrumpió suave pero insistentemente. Esto no es una limosna, es lo que te has ganado. Y una cosa más. Tomó un bolígrafo y escribió una dirección en una hoja en blanco. Es la dirección de un pequeño hotel en Brooklyn. Un lugar tranquilo. El dueño es un viejo amigo mío. Di que es de mi parte. Te alojará un par de semanas, sin hacer preguntas. No te vayas a casa. Estoy seguro de que los hombres de Thorn ya están de camino. Chloe miró la dirección y luego el dinero. Estaba sola contra un imperio, y este casi desconocido se acercaba a ella. ¿Por qué haces eso, Tointo?, preguntó. Digamos que tengo mis propias cuentas pendientes con gente como Thorn, respondió Chen con evasivas. Y respeto la valentía. Ahora vete por la salida de servicio y ten cuidado. Chloe se levantó y tomó el sobre y el trozo de papel con la dirección. Nunca olvidaré esto, señor Chen. Manténgase con vida, señorita Brown. Eso será suficiente. Atravesó la pesada puerta de acero y entró en el tranquilo callejón tras el edificio. El frío viento de noviembre le azotaba el rostro. Nueva York bullía a su alrededor, indiferente a su pequeña guerra. Dio unos pasos, intentando ordenar sus pensamientos. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Las palabras de Chen sobre la gente de Thorn resonaban en su mente. «Señorita Brown». Se giró bruscamente. Una mujer emergió de entre las sombras, la misma que había visto en el pasillo. Aparentaba unos 40 años, llevaba el pelo corto y una mirada inteligente y penetrante. Vestía con sencillez, pero con ropa cara, un abrigo de cachemira y pantalones formales. «No tengan miedo, no soy de Thorn», dijo la mujer rápidamente al ver la cautela de Chloe. «Me llamo Sarah Jenkins. Soy periodista». Le ofreció una tarjeta de presentación. Chloe la miró. Sarah Jenkins, periodista de investigación de New York Times. Conocía el nombre. Jenkins había escrito varios artículos de gran repercusión que exponían la corrupción en las altas esferas del gobierno. «¿Qué necesitas?», preguntó Chloe, sin tomar la tarjeta. «Quiero contar tu historia, la tuya y la de tu padre», dijo Sarah con seriedad. «Lo que vi hoy en la habitación es solo la punta del iceberg, ¿verdad?» «No diré nada, me tengo que ir». Chloe intentó rodearla, pero Sarah se hizo a un lado, bloqueando su paso. Por favor, escuchen. Richard Thorn va a usar todos sus contactos para enterrar este caso. Los va a pintar como un alborotador loco y desequilibrado. Va a contratar a sus mejores abogados para demandarlos por difamación. En 2 días, todos habrán olvidado lo sucedido y ustedes se quedarán solos contra su maquinaria. La única manera de ganar es atacar primero, fuertemente, públicamente, con pruebas. Las palabras del periodista tenían sentido, pero Chloe estaba demasiado cansada para confiar en alguien. ¿Cómo sé que no buscas causar sensación? Escribe un artículo sensacional, recibe tu bono y obtendrás justicia, terminó Sarah por ella. Mírame, señorita Brown. Llevo 15 años haciendo esto. He visto a gente como Thorn arruinar la vida de gente buena. No dejaré que lo vuelva a hacer. Pero sin ti no tengo nada. Solo palabras contra sus palabras. Quiero hechos. Quiero la verdad. Hizo una pausa, dándole a Chloe la oportunidad de pensar. Hay una cafetería cruzando la calle, abierta toda la noche. Tomémonos un café. Escúchame. Si no te gusta lo que digo, cada uno se va y se me olvida tu número. Lo prometo. Chloe dudó. El consejo de David Chen de tener cuidado chocaba con la certeza de que Sarah tenía razón.
No podía hacerlo sola. Volvió a mirar a la periodista a los ojos y vio no solo interés profesional, sino también algo más, preocupación sincera. Vale, dijo finalmente. Solo café. El café estaba tal como Sara había prometido, tranquilo y casi vacío. Se sentaron en una mesa en el rincón más alejado. Después de que el camarero trajera 2 americanos humeantes, Sara sacó un bloc de notas y un bolígrafo, pero no anotó nada. Entonces, empezó. Para confrontarlo, necesitamos más que simples acusaciones. Necesitamos documentos, testigos, cualquier prueba de sus maquinaciones. ¿Tiene algo? Chloe bebió su café lentamente. El líquido caliente le proporcionó cierto alivio. Mi padre tenía un socio, Arthur Hobbs. Era el director financiero. Después de que Thorne destruyera la empresa, Arthur desapareció. Dijeron que recibió una gran suma de dinero por su silencio y abandonó el país. Mi padre no creyó hasta su muerte que Arthur pudiera traicionarlo. ¿Sabes dónde encontrarlo? Number, pero aún conservo algunos papeles de mi padre. Cuadernos viejos, diarios. Quizá haya algo ahí. Eso es un comienzo, asintió Sara. Necesitamos encontrar a ese Hobbs y a otro personal clave, ingenieros, abogados, aquellos que presenciaron exactamente cómo Thorne llevó a cabo su asalto corporativo. La mayoría se sienten intimidados o sobornados, no quieren hablar. Lo harán, dijo Sara con seguridad, si ven a alguien dispuesto a luchar. La gente tiene miedo cuando está sola, pero cuando aparece un líder, cuando ven que tienen la oportunidad de obtener justicia, el miedo da paso a la ira. Hoy, tú te has convertido en ese líder. Chloe sonrió amargamente. Yo solo soy una señora de la limpieza a la que echaron a la calle. Eres la hija de James Brown, quien desafió a Richard Thorne frente a toda la ciudad. Y eso es más importante. Ahora escucha mi plan. Lo primero es tu seguridad. La dirección que te dio Chen es buena, pero temporal. Tengo un lugar seguro fuera de la ciudad. Una pequeña casa que pertenece a mi familia. Nadie te encontrará allí. Y no puedo. Puedes y debes, dijo Sara con firmeza. Segundo, empezaremos a revisar el archivo de tu padre. Buscaremos cualquier pista, nombres, direcciones, números de cuenta. Al mismo tiempo, empezaré a recopilar información sobre Thorne a través de mis canales. Sobre sus negocios anteriores, buscaremos a otras víctimas. Construiremos un panorama de sus actividades. Demostraremos que el caso de tu padre no fue un incidente aislado, sino un patrón. Hablaba rápido y con claridad, y su confianza era contagiosa para Chloe. Por primera vez en meses, sintió que no solo tenía deseos de venganza, sino un verdadero plan de acción. ¿Y entonces qué?, Srenia preguntó Chloe. Aunque encontremos todo esto, ¿quién nos va a escuchar? Todo, dijo Sara. Cuando tengamos suficientes pruebas, publicaré un artículo importante. No en un tabloide, sino en la portada del New York Times. Expondremos todos los hechos y entonces no será Thorne quien te busque a ti, sino la Fiscalía Federal quien lo busque a él. Ella se reclinó en su silla. Pero debo advertirte, será difícil. Te presionará a ti y a mí. Amenazará, intentará sobornar, usará cualquier trapo sucio que encuentre. ¿Estás listo para esto? Chloe guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en su taza de té. Recordó el rostro de su padre en sus últimos días, exhausto pero no destrozado. Había perdido la batalla, pero no la guerra. Le había legado la guerra a ella. Mi padre trabajaba en tecnología de purificación de agua, dijo en voz baja. Quería hacer del mundo un lugar mejor, y Thorne le robó su sueño, lo pisoteó y lo vendió pieza por pieza para construir otro rascacielos de cristal. Sí, miró a Sara con una mirada fría y ardiente. «Estoy lista». Sara Jenkins sonrió, no con alegría, sino con la sonrisa de un viejo soldado que se encuentra con un camarada de confianza antes de una batalla. «Está bien, entonces comencemos». Chloe sacó de su bolso un cuaderno viejo y desgastado, una de las pocas cosas que conservaba de su padre. Lo abrió por la última página. Allí, entre algunos cálculos, había un nombre y unos números.
No sé qué es esto, dijo, mostrándoselo a Sara. Pero mi padre dejó esta nota el día antes de morir. Solo dijo, si pasa algo, empieza aquí. Sara miró la página con atención. Prometeo, Zúrich, F412. Prometeo, logró pensativa. Suena como el nombre de un proyecto o logos brillaron o el nombre de una caja de seguridad en Zúrich. Se miraron. Este era el primer hilo, delgado, casi invisible, pero conducía directo al corazón del territorio enemigo. La alianza estaba hecha. En un pequeño café nocturno, con una taza de café frío, comenzó la caza del titán. Y ninguno de ellos sabía aún cuán alto sería el precio de la victoria. Fantasmas del pasado. Encuéntrala. La voz de Richard Thorne era tranquila y letal, como el silbido de una serpiente a punto de atacar. Su principal abogado, Arthur Graves, guardó silencio al otro lado de la línea. Encuentra a esa chica de la limpieza, averigua todo sobre ella, dónde vive, con quién habla, qué desayuna, luego destrúyela. Quiero que su nombre solo se asocie con la vergüenza y la locura. Richard, esto podría ser arriesgado, empezó Graves con cautela. Un incidente público. Fue arriesgado dejarla ir, espetó Thorne, perdiendo la compostura. No es nada, polvo bajo mis pies, y se atrevió. Hizo una pausa, recuperando el aliento. Hazlo, Arthur. Usa todo. El dinero, la prensa, nuestra gente. Aplástala. Colgó de golpe. Un silencio denso invadió la enorme oficina en lo alto de la torre. El fantasma de James Brown, a quien creía enterrado hacía tiempo, había regresado en la forma de su hija. Y este fantasma hablaba francés. Citao. Esto es una locura, susurró Alan Riggs, mirando a su alrededor. Estaban sentados en el rincón más apartado de un parque anodino de Queens. Riggs, ex ingeniero jefe de James Brown, ahora trabajaba para una empresa mediocre y le aterraba perder incluso ese trabajo. No sabes con quién estás tratando. Este hombre no deja testigos. Destruyó a mi padre, Alan, dijo Chloe con calma. Sara, sentada a su lado, observaba en silencio y tomaba notas en su libreta. Robó tu trabajo, el trabajo de todo tu equipo. ¿No quieres justicia? ¿Justicia? Component placement. Rió Riggs con amargura. No tenía más de 50 años, pero parecía viejo. Tenía los hombros encorvados y la mirada atormentada. James también creía en la justicia. ¿Dónde está ahora? Y yo estoy pagando una hipoteca. Tengo 2 hijos en la universidad. Thorne me aplastaría sin darse cuenta. No necesitamos tu testimonio público. Todavía no, intervino Sara. Necesitamos información. Proyecto Oasis, cuéntanoslo. Al mencionar ese nombre, el rostro del ingeniero cambió. El miedo dio paso por un instante al viejo dolor y orgullo. Oasis, miró a lo lejos. Fue la creación de James, su mayor logro, un sistema de filtración capaz de desalinizar agua de mar con un gasto mínimo de energía. Podría cambiar el mundo, llevar agua a regiones áridas. Un recuerdo cruzó la mente de Chloe. Tenía 16 años. Una noche entró en el laboratorio de su padre. Él estaba de pie frente a un complejo aparato de vidrio y metal, con el rostro radiante de una emoción que nunca antes había visto. «Mira, Chloe», dijo, señalando un fino chorro de agua pura que caía en un vaso. «Este es el futuro. ¿Te lo imaginas? Ni un solo niño hambriento, ni un solo campo reseco. Podemos darle oasis al mundo». Sus ojos brillaban. No era solo un científico, era un soñador que casi atrapó su sueño por la cola. Y entonces, una semana después, Richard Thorne llegó al laboratorio. Chloe recordaba su mirada profunda, recorriendo el equipo no con interés, sino con la avaricia de un tasador. Le había estrechado la mano a su padre, le había hablado halagadoramente de un futuro brillante y, como ahora comprendía, simplemente había estado calculando cuánto podría obtener vendiendo este sueño por partes. Thorne nos visitó varias veces, continuó Alan, sacándola de sus recuerdos. Hablaba de inversiones, de sociedades. James confiaba en él, le mostró todo.
planos, cálculos, prototipos, y un mes después los abogados de Thorne solicitaron una patente casi idéntica, con solo un par de modificaciones menores. Nos acusaron de robarles su propiedad intelectual. Era absurdo, pero él contaba con los mejores abogados y nosotros solo contábamos con la verdad. Al final, la verdad no tiene precio en los tribunales. ¿Te queda algún documento?, Srenia preguntó Sara. ¿Copias de planos, notas de trabajo, correspondencia? Riggs meneó la cabeza con miedo. Number. Después de todo lo que pasó, su servicio de seguridad se lo llevó todo. Todo. No tengo nada. Lo siento. Tengo que irme. Saltó y, sin mirar atrás, casi salió corriendo, como si huyera de los fantasmas que habían despertado. No mucho, suspiró Sara, mientras él desaparecía detrás de los árboles. No, dijo Chloe, me confirmó lo que ya sabía, y tiene miedo. Y si tiene miedo, entonces tenemos algo que temer, y eso significa que vamos por buen camino. La siguiente en su lista era Eleanor Vance, ex jefa de contabilidad de Brown. A diferencia de Riggs, ella no tenía miedo. Estaba furiosa y esa furia no se había apaciguado en los años transcurridos desde entonces. Se reunieron con ella en su pequeño apartamento de Brooklyn, repleto de libros. «Llevo 5 años esperando tu llamada», dijo a modo de saludo, sirviéndoles té. Era una mujer severa, de cabello canoso y mirada penetrante. Le dije a James que Thorne era un fraude. Los números no mienten. Su empresa de inversiones se construyó sobre arena y lágrimas ajenas. Pero James era un genio de la ciencia y un completo profano en negocios. Solo veía el bien en la gente. ¿Qué viste en los números? Sara fue directo al grano. Agujeros, espetó Eleanor. Grandes agujeros. Thorne se ofreció a realizar una auditoría financiera antes de la fusión. Su gente tuvo acceso a todas nuestras cuentas, supuestamente para comprobarlo, pero en realidad buscaban nuestros puntos débiles. Desviaron parte de los fondos a través de empresas fantasma, sembrando el pánico entre nuestros acreedores. Y entonces Thorne apareció como salvador, ofreciendo comprar la empresa por casi nada para salvarla de la quiebra que él mismo había orquestado. Un clásico plan de saqueo corporativo. ¿Puedes probarlo? Eleanor se acercó a un viejo armario metálico que parecía completamente fuera de lugar en su acogedora sala de estar y lo abrió con llave. Dentro había ordenadas filas de archivos. Yo era un contador de la vieja escuela. Nunca confié del todo en las computadoras. Hice copias de todos los documentos importantes, de todas las transacciones, de todas las cuentas. Cuando la gente de Thorne vino a recoger los archivos, les dije que algunos documentos habían sido destruidos por una tubería rota en el sótano. Me creyeron. Idiotas. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. Está todo aquí. El movimiento de fondos a cuentas de empresas offshore registradas a nombre de personas ficticias. Todas conducían a una de las filiales de Thorne. Eso es suficiente para encerrarlo durante 20 años. Chloe y Sara intercambiaron miradas. Esto no era solo una pista, era dinamita. ¿Por qué no acudiste a la policía con esto?, preguntó Chloe. Eleanor sonrió cansadamente. Querida, ¿quién me escucharía? Un contador despedido contra el multimillonario Richard Thorne. Me acusarían de falsificación y me meterían en la cárcel en menos de lo que puedo decir la palabra justicia. Estaba esperando el momento oportuno, esperando a alguien que pudiera hacer que la gente me escuchara. Creo que he esperado. Al día siguiente, el golpe llegó de donde lo esperaban. Un mensajero entregó 2 sobres gruesos idénticos, uno en la oficina de Saras y el otro en la casa segura de Chloe. Dentro había una demanda formal por $50 millones por difamación y calumnia. El demandante era Richard Thorne. «Se está adelantando», dijo Sara por teléfono con voz tensa. «Quiere meternos en demandas, llevarnos a la quiebra antes de que podamos publicar nada. Mi editor ya está entrando en pánico». Pero eso fue solo el principio.
Esa noche, un periódico sensacionalista relacionado con Thorne publicó un artículo en su sitio web. El titular gritaba: "Limpiadora vengativa y periodista fracasada. Una historia de obsesión y mentiras". El artículo presentaba a Chloe como una persona desequilibrada que llevaba años conspirando para vengarse del fracaso natural de la empresa de su padre. Sarah fue descrita como una arribista sin principios, dispuesta a cometer cualquier falsificación con tal de causar sensación. «Están investigando», dijo Chloe, mirando la pantalla de su portátil. Le temblaban un poco las manos. Ya encontraron información sobre la enfermedad de papá, lo pusieron todo patas arriba. «Quieren destruir nuestra credibilidad», dijo Sarah, «para que cuando presentemos pruebas reales nadie nos crea, para que todos piensen que esto es solo una invención de mujeres agraviadas». Esa noche, tarde, mientras Chloe intentaba conciliar el sueño, oyó un suave golpe en la ventana. Se quedó paralizada. El golpe volvió a sonar con más insistencia. Se le encogió el corazón. Caminó lentamente hacia la ventana y descorrió la cortina. Había una piedra en el césped. Bajo la ventana había una nota atada. Con dedos temblorosos, Chloe abrió la ventana, extendió la mano y la recogió. La nota era corta, impresa en una impresora. Solo 2 palabras. «Lo sabemos». La amenaza era anónima, pero Chloe sabía exactamente de quién provenía. Sabían dónde se escondía. La vigilaban. Un miedo gélido y pegajoso le recorrió la espalda. Por un instante quiso rendirse, huir, volver a convertirse en una sombra invisible. Se quedó de pie en medio de la habitación silenciosa, aferrada a la piedra y la nota. El mundo se había reducido a esta pequeña casa, rodeada de una oscuridad hostil. La habían encontrado, la amenazaban, intentaban destrozarla. Pero entonces recordó el rostro de su padre, radiante de alegría en el laboratorio. Recordó la mirada furiosa de Eleanor Vance y su carpeta de papeles. Recordó la voz firme de Sarah prometiendo sacar la verdad a la luz. El miedo no había desaparecido, pero algo más surgía junto a él. Terquedad, ira, determinación. Se acercó al teléfono y marcó el número de Sarah. «Sarah, soy yo. Me encontraron». Hubo silencio en la línea por un momento. «¿Estás bien?» «Sí, pero tenemos que actuar más rápido». «Estoy de acuerdo. Tengo algo. Revisé esa entrada del cuaderno de tu padre. Prometeo, Zurich, C412. Prometeo es el nombre en clave de una bóveda de un banco privado en Zurich, una de las más seguras del mundo, y que 412 probablemente sea el número del móvil». Chloe cerró los ojos. El hilo que su padre le había dejado la conducía directamente a la guarida de la bestia, a un banco suizo. «Lo que sea que escondió allí», dijo Chloe en voz baja, «quería que lo encontráramos, y al parecer era algo tan importante que no se lo confiaba a nadie ni a nada». «Entonces, uno de nosotros tiene que volar a Zurich», concluyó Sarah. La tensión en la sala era palpable. La búsqueda estaba alcanzando un nuevo nivel, más peligroso. Ya no se limitaban a recopilar información. Ahora iban a penetrar en el corazón mismo del imperio financiero de Thorne. Y ambos sabían que él haría lo que fuera para detenerlos. «Me voy», dijo Chloe con firmeza, mirando a Sarah desde el otro lado de la pequeña mesa de la cocina. La luz de la mañana apenas se filtraba por las cortinas, pero la habitación estaba tensa como antes de una tormenta. «Es demasiado peligroso, Chloe. Thorne ya sabe que buscamos algo. Estará vigilándote a ti, a mí, cada uno de nuestros movimientos. Su gente podría estar esperándote en el aeropuerto de Zurich». «Justo por eso tengo que irme», dijo Chloe, con una firmeza en la voz que Sarah no había percibido antes. «Esta es la caja de seguridad de mi padre. Probablemente el acceso esté a mi nombre o al suyo. No te dejarán entrar. Además, soy la limpiadora vengativa. Nadie espera que vaya a un banco suizo. Estarán buscando a alguien más visible. Todavía puedo ser una sombra, Sarah. Esa es mi única ventaja.
Sara la observó un buen rato, sopesando los riesgos. Ya no veía a la chica asustada del salón de baile, sino a una luchadora decidida. Vale, suspiró por fin. Pero no irás disfrazado de Chloe Brown. Compraremos entradas a nombre de otra persona sin hacer mucho ruido. Ya encontraré la manera. Y mientras estás de gira, yo haré algo aquí. Necesitaremos a alguien que pueda abrir lo que encuentres. Conozco a un tipo, un genio de la tecnología. Si alguien puede ayudarnos, ese es él. 2 días después, vestida, con ropa sencilla y modesta, con un pasaporte a nombre de Emily Carter, Chloe se subió a un avión con destino a Zúrich. Cada anuncio del piloto, cada mirada de la azafata le encogía el corazón. Se sentía fugitiva y cazadora a la vez. Creía ver sospecha en los ojos de cada pasajero. Zúrich la recibió con una calma fría y profesional. Los majestuosos edificios bancarios se alzaban como fortalezas inexpugnables, custodiando los secretos de las personas más poderosas del mundo. El Banco Prometeo era el más impresionante de todos, un edificio de granito gris con ventanas de espejo que reflejaban el cielo sombrío. Al entrar, Chloe sintió que la envolvía una atmósfera de absoluto silencio y opulencia. Suelos de mármol, paneles de madera, empleados impecablemente vestidos que hablaban con voz suave y aduladora. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla?», le dijo el gerente canoso con una mirada educada pero penetrante. «Me gustaría acceder a la caja», dijo Chloe con serenidad, entregándole los papeles que le había dejado su padre y su pasaporte real. Había decidido no usar un nombre falso. Sería demasiado arriesgado. El gerente estudió los papeles cuidadosamente. Luego la miró. «Sí, celda C412, a nombre del señor David Brown. Está registrado como persona de confianza con plenos derechos de acceso. Por favor, acompáñeme». La condujeron por un largo pasillo hasta una enorme sala circular, con las paredes revestidas de brillantes cajas metálicas. El aire era frío y quieto. El encargado insertó su llave en la cerradura y luego le indicó a Chloe que insertara la suya. Una llave pequeña de aspecto antiguo que llevaba colgada del cuello desde el día en que murió su padre. Giraron las llaves al mismo tiempo. Se oyó un suave clic. «Me voy», dijo el gerente. «Cuando termines, presiona este botón». La puerta se cerró silenciosamente tras él y Chloe se quedó sola. Le temblaban las manos al abrir la pesada puerta del casillero. Dentro había una pequeña caja de metal, sin papeles ni carpetas. La abrió. Sobre el forro de terciopelo había 3 discos duros externos y una pequeña nota escrita a mano por su padre. «Chloe, si estás leyendo esto, significa que no pude terminar lo que empecé. La contraseña es la respuesta a la pregunta que me hiciste en tu 10º cumpleaños, cuando mirábamos las estrellas. Te quiero, papá». Chloe apretaba la nota en la mano. 10º cumpleaños. Lo recordaba con tanta claridad como si fuera ayer. Estaban sentados en el porche de su antigua casa. Ella le preguntó: «Papá, si pudieras darle un nuevo nombre al universo, ¿cómo lo llamarías?». Ella recordó su respuesta. Mientras Chloe volaba de vuelta a Nueva York, aferrada a los preciados discos en su bolso, Sarah Jenkins estaba sentada en un café tenuemente iluminado a las afueras de la ciudad. Frente a ella, un hombre de unos 30 y tantos años, con la mirada cansada y dedos nerviosos que jugueteaban constantemente con la punta de su servilleta. Se llamaba Alex Kovalev. Habían sido estudiantes de periodismo juntos, pero Alex se dio cuenta rápidamente de que su vocación no era escribir textos, sino descifrar códigos. «Sara, no puedo», dijo en voz baja mirando a su alrededor. «¿Entiendes siquiera de quién estamos hablando? Richard Thorne no es solo un tipo rico, es un sistema. Tiene los mejores abogados, el mejor personal de seguridad. Si descubren que estoy hurgando en sus trapos sucios, me destruirán. No físicamente, no. Harán algo peor. Arruinarán mi reputación, me incriminarán, me culparán de algún delito. Nunca más podré volver a trabajar». «Alex, te necesito», dijo Sara con urgencia. «Tenemos pruebas que pueden detenerlo, pero están cifradas.
No conozco a nadie más listo que tú en esto. No se trata solo de venganza. Este hombre ha arruinado la vida de decenas de personas y ha robado tecnología que podría cambiar el mundo. Siempre has dicho que querías usar tu talento para algo importante. Ahora es tu oportunidad. Alex meneó la cabeza. Mi talento alimenta a mi familia. Tengo 2 hijas, Sarah. Y el padre de Chloe tenía una hija, replicó. Y Thorn se lo quitó todo. Por favor, Alex, míralos. Si es demasiado peligroso, si no puedes, lo entiendo. Pero al menos tienes que intentarlo. Guardó silencio un buen rato, mirando su taza de café frío. El miedo y la curiosidad, la cautela y los viejos ideales se batían en duelo en sus ojos. De acuerdo, cedió finalmente. Traigan sus discos. Pero si percibo el más mínimo peligro, lo dejaré todo y no nos volveremos a ver. ¿Trato hecho? Tenemos un trato, asintió Sarah con alivio. Esa misma noche, cuando Sarah regresó a su pequeño apartamento, sonó el teléfono del trabajo. El número estaba oculto. «¡Sarah Jenkins!», Swing preguntó una voz masculina tranquila y profunda. «Sí, ¿quién es este?» «Me llamo Robert Lee. Quizás mi nombre le signifique algo. Soy miembro de la junta directiva de Sterling Financial». Sarah se quedó paralizada. Robert Lee, el legendario inversor, conocido por su impecable reputación y por invertir solo en empresas honestas y prometedoras, era todo lo contrario de Thorn. «Leí su artículo, señora Jenkins», continuó Lee, y el que salió como respuesta. «Llevo mucho tiempo observando los métodos del señor Thorn y siempre he sospechado que su éxito se basaba en algo más que su perspicacia empresarial. La historia de David Brown siempre me pareció muy sospechosa. Conocí a David, era un genio». «¿Por qué me llamas?», preguntó Sarah con cautela. «Porque quiero ayudar. Pero no puedo actuar con base en rumores y artículos periodísticos. La junta directiva es un fiasco. Para perseguir a Thorn necesito más que simples acusaciones. Necesito lo que llaman una prueba irrefutable. Pruebas irrefutables de su fraude. Si me las proporciona, le prometo que llevaré este asunto a una reunión de emergencia. Tengo la influencia para iniciar una investigación interna que Thorn no podrá detener». Sarah sintió un escalofrío en la espalda. Esta era una oportunidad que jamás había soñado. Un aliado, y no cualquier aliado, sino alguien dentro del sistema que podía atacar desde el corazón. «Estamos en ello, señor Lee. Creo que pronto tendremos lo que necesita». «Estaré esperando tu llamada», dijo Lee y colgó. La noche siguiente, los 3, Chloe, Sarah y Alex, se reunieron en su pequeño taller, lleno de computadoras y cables. Las ventanas estaban bien cerradas con cortinas. Alex conectó el primer disco a su potente computadora. «Dios mío», murmuró mirando la pantalla, «tu padre no era solo un programador, era un paranoico. Hay múltiples capas de cifrado, una dentro de otra, como una muñeca rusa. Esto es obra de un maestro». Las horas transcurrían lentamente. Alex trabajaba en silencio, concentrado, con los dedos sobre el teclado. Chloe y Sarah se sentaron a su lado sin atreverse a decir palabra. La tensión en la sala era insoportable. Varias veces Alex se detuvo, negó con la cabeza y volvió de nuevo a empezar, intentando un enfoque diferente. «Necesito una contraseña», dijo finalmente, volviéndose hacia Chloe. «He revisado casi todas las capas, pero el último archivo, el más importante, está protegido por una frase de contraseña. Solo tengo 3 intentos. Tras el tercer intento incorrecto, las unidades borrarán automáticamente toda la información, para siempre». Chloe cerró los ojos, recordando aquella tarde lejana en el porche, el cielo estrellado, la cálida brisa de verano, la voz de su padre. «Papá, si pudieras darle un nuevo nombre al universo, ¿cómo lo llamarías?». Ella recordó cómo él sonrió, miró hacia arriba y luego la miró. «Yo lo llamaría el taller de posibilidades». «El taller de las posibilidades», dijo Chloe en voz baja, con P mayúscula. Alex ingresó lentamente, letra por letra, la frase en la línea de comando y presionó la tecla Enter. Por un instante no pasó nada en la pantalla.
Chloe contuvo la respiración y de repente la pantalla se llenó de cientos de archivos y carpetas. Alex hizo clic en el primer documento que le llamó la atención. Era un memorando enviado desde el correo electrónico personal de Richard Thorne a su jefe de seguridad. Asunto: Proyecto Clear Horizon. El memorando contenía una orden directa: obtener los códigos fuente a cualquier precio, utilizar todos los métodos disponibles para presionar a Brown y a su personal clave. Abrieron un expediente tras otro. Todo estaba allí: copias del código fuente robado, grabaciones de llamadas telefónicas en las que los hombres de Thorne amenazaban a los proveedores del padre de Chloe, esquemas de las cuentas ficticias que canalizaban dinero destinado a sobornar a funcionarios gubernamentales y periodistas, un plan detallado para desacreditar a su padre ante la prensa, y la guinda del pastel, un borrador de comunicado de prensa que anunciaba la adquisición de la empresa de Brown, fechado 3 meses antes de que la empresa comenzara a tener dificultades financieras. No era solo una prueba irrefutable, era un arsenal. Chloe observaba la pantalla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de ira y alivio justificados. Esto era todo, la prueba de todo lo que había sabido y sentido durante todos estos años. Su padre no había perdido, no lo habían vencido con justicia, lo habían traicionado, robado y destruido. Sarah puso su mano sobre su hombro, sus ojos ardían de furia. «Lo tenemos todo», susurró. «Ahora lo destruiremos». Alex se reclinó en su silla, luciendo completamente agotado y emocionado al mismo tiempo. «Debes hacer copias inmediatamente y esconderlas en diferentes lugares», dijo, «y sal de aquí. Borraré todo rastro de mi trabajo. De ahora en adelante no nos conocemos». Chloe asintió, incapaz de hablar. Sacó su teléfono y encontró el número que Sarah le había dado. No llamó. Escribió un mensaje corto y preestablecido y se lo envió a Robert Lee. Solo había 3 palabras en él. «Estamos listos para actuar». El primer golpe llegó al amanecer. El artículo de Sarah Jenkins se publicó en la portada del New York Informer exactamente a las 6 de la mañana. No era solo un artículo, era un veredicto, escrito en 20 páginas de texto meticuloso, respaldado por docenas de documentos escaneados, grabaciones de audio y gráficos de fraude financiero. El titular era simple y devastador: Imperio de mentiras. Cómo Richard Thorne amasó una fortuna con las ruinas de las vidas de otros. Richard Thorne se despertó con la insistente vibración de su teléfono en la mesita de noche. Gruñó y pasó la mano por la pantalla sin abrir los ojos. «¿Qué más?», gruñó al teléfono. Al otro lado de la línea estaba su jefe de seguridad y había un pánico evidente en su voz. «Señor, tiene que ver esto. The New York Informer. Ahora mismo». Thorne se incorporó en la cama. La fresca luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales de su ático, con vistas a Manhattan. Tomó su tableta. Sus dedos, normalmente firmes y seguros, temblaban ligeramente. Abrió la página web. En la portada, bajo un titular llamativo, había una foto suya. Junto a ella, un hombre de mediana edad sonriente, Arthur Brown, y debajo, el rostro de Chloe. La sangre le abandonó el rostro. Leyó y con cada línea la rabia se mezclaba con un horror gélido. Todo estaba allí. Cada documento robado, cada amenaza, cada soborno, cada plan que creía enterrado en el pasado, sacado a la luz y diseccionado con precisión quirúrgica. «Encuentren a esa Jenkins», Srenia gritó al teléfono. «Demándenla. Demanden al periódico. Los quiero en bancarrota para el mediodía. Llamen al juez Randall. Despiértenlo». «Oh, señor». La voz al otro lado de la línea temblaba. «Ya está en todas partes, en todos los canales de noticias. El artículo ha sido reimpreso por docenas de publicaciones de todo el mundo. Se está difundiendo a una velocidad increíble». «Me da igual». Thorne saltó de la cama y empezó a pasearse por la habitación. «Llama a Mark Jensen. Ahora». 1 minuto después, el asistente informó. «El teléfono del señor».
Jensen está desconectado, señor. Su abogado dijo que está testificando ante la Comisión de Bolsa y Valores. Thorne se quedó paralizado. Traición. Mark, su fiel perro, su mano derecha durante 20 años, lo había delatado para salvar el pellejo. En ese momento, Richard Thorne comprendió que no se trataba de otra farsa que se pudiera ocultar con dinero y amenazas. Era el fin. Al mismo tiempo, en un pequeño apartamento de Brooklyn, Chloe y Sarah estaban sentadas frente a una laptop actualizando la página de cotizaciones bursátiles. Las acciones de Sterling Financial caían como si se desplomaran. En la primera hora de cotización, la compañía había perdido el 20% de su valor. El teléfono de Sarah no paraba de sonar con llamadas de colegas, editores y productores de televisión. De la noche a la mañana, se había convertido en la estrella periodística más importante del país. «Picaron el anzuelo», dijo Sarah en voz baja, con la vista fija en la pantalla. «Todos picaron el anzuelo». Chloe guardó silencio, observando los números rojos. No se sentía eufórica ni feliz, solo una extraña calma vacía, como si un gran peso que había cargado durante años finalmente comenzara a desprenderse de sus hombros. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. El número de Robert Lee apareció en la pantalla del teléfono de Chloe. «Chloe», su voz era tranquila, pero firme. «Felicidades, has logrado lo imposible. Voy a convocar una reunión de emergencia de la junta directiva para las 11. Thorne estará allí. No sabe que es su último día en esta empresa». La sala de juntas en el piso 100 de la torre Sterling Financial era la personificación del poder. Una larga mesa de caoba pulida, sillas de cuero, vistas panorámicas de la ciudad. Pero hoy el ambiente no era formal, sino fúnebre. Los 10 miembros de la junta permanecían sentados con rostros pétreos, evitando las miradas. Richard Thorne fue el último en entrar. Vestía impecablemente. Su rostro era una máscara de frío desdén. Se sentó a la cabecera de la mesa como siempre, pero hoy su silla ya no parecía un trono, parecía un muelle. «Supongo que todos han leído la prensa de esta mañana», empezó Robert Lee sin esperar a que Thorne hablara. «Es una obra difamatoria, llena de mentiras e insinuaciones. Ya les he dado instrucciones a mis abogados para que preparen una demanda que lleve a la quiebra a esta publicación amarillista», dijo Thorne con frialdad. «Richard, sin presentaciones», interrumpió el miembro de mayor edad de la junta, Arthur Vance, un hombre canoso que había visto a muchos titanes ascender y caer. «Todos recibimos copias de los documentos de la SEC esta mañana. Respaldan cada palabra de ese artículo». Thorne volvió su mirada hacia Vance. «¿Y lo creíste, Arthur, después de tantos años?» «Creí en las pruebas, Richard», dijo Vance con calma, «y en el hecho de que nuestra empresa ha perdido casi la mitad de su valor de mercado en 3 horas. Los inversores están entrando en pánico. Los reguladores están iniciando una investigación exhaustiva. Nos enfrentamos a una oleada de demandas». «Nos mantendremos firmes», espetó Thorne. «Siempre lo hemos hecho». «Esta vez no», dijo Robert Lee. «Esto no es un fracaso empresarial, es fraude sistemático, robo de propiedad intelectual, manipulación de testigos. Son delitos, Richard, y has involucrado a toda la empresa en esto». Thorne observó los rostros de sus antiguos camaradas. No vio apoyo ni compasión en sus ojos, solo temor por su dinero y reputación. El barco se hundía y las ratas se preparaban para huir. «Yo creé esta empresa». Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. «Los hice ricos a todos. Me lo deben todo». «Estamos en deuda con nuestros accionistas y con la ley», replicó Robert Lee con frialdad, «y en su interés nos vemos obligados a tomar la única medida posible. Solicito que se vote la destitución inmediata de Richard Thorne como director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración». Se hizo el silencio. Thorne miró a Lee con odio manifiesto. «No te atreverías, Robert. Sé de tus negocios en Asia, una llamada mía, y tu carrera también se acabará». Robert Lee lo miró a los ojos con calma. «Mis tratos eran arriesgados, pero legales, Richard.
a diferencia de los tuyos. Las amenazas ya no funcionan. ¿Quién está dentro? Levantó la mano. Poco a poco, uno a uno, los demás miembros del consejo levantaron la suya. Arthur Vance, Elizabeth Chow, David Miller, todos, 10 manos contra él. El mundo de Richard Thorne se derrumbó en ese silencio ensordecedor. Miró sus rostros, sus manos alzadas y supo que todo su poder, toda su fortuna, todo lo que había construido durante décadas se había convertido en polvo. Su imperio lo había traicionado. Se levantó lentamente. Ya no había ira en sus ojos, solo vacío. Sin decir palabra, se giró y caminó hacia la puerta. Con la mano apoyada en el pomo, Robert Lee le habló a la espalda. El personal de seguridad lo acompañará a su oficina para que pueda recoger sus pertenencias. El acceso a todas las cuentas y sistemas de la empresa está bloqueado. Thorne no se dio la vuelta, simplemente abrió la puerta y salió. Afuera lo esperaban 2 agentes de seguridad que se habían puesto firmes al verlo antes. Ahora lo miraban con ojos fríos e indiferentes. La noticia de su destitución apareció en línea en 5 minutos. Las acciones de la compañía, tras tocar fondo, comenzaron a subir lentamente. El mercado creía que lo peor ya había pasado. Chloe lo vio en su teléfono, sentada en el mismo café donde conoció a Sarah. Leyó un breve mensaje. Richard Thorne ha sido destituido como director ejecutivo de Sterling Financial por la junta directiva. Miró a Sarah. Había lágrimas de alegría y triunfo en los ojos de la periodista. Lo logramos, Chloe. Lo logramos. Chloe asintió lentamente. Se recostó en su silla y sintió que sus hombros se relajaban por primera vez en años. Miró por la ventana a la gente que se dedicaba a sus quehaceres, los taxis amarillos, los rascacielos que se alzaban hacia el cielo gris de Nueva York. En algún lugar, en una de esas torres de cristal, un titán acababa de caer. No lo había derribado otro imperio, ni un ejército, ni un desastre natural. Lo había derribado la voz de una mujer silenciosa e imperceptible a la que una vez había descartado como humana. Recordó a su padre, su sonrisa cansada y sus palabras. El bien no siempre triunfa, hija, pero siempre vale la pena luchar por él. Hoy ganó. $50 millones, y señora Brown, dijo el señor Henderson, director jurídico de Sterling Financial, con el aire de quien hace la oferta más generosa de la historia, y la devolución íntegra de todas las patentes propiedad de la empresa de su padre. Lo único que pedimos a cambio es que firme un acuerdo de liquidación total de todas las reclamaciones. Chloe estaba sentada en un enorme sillón de cuero en la sala de conferencias del bufete que la representaba. Frente a ella, en una larga mesa de caoba, se sentaban 3 abogados corporativos. Sus rostros estaban inexpresivos, pero sus ojos estaban cansados. Querían resolver el caso cuanto antes. Su propio abogado, el canoso e imperturbable Arthur Finch, se ajustó lentamente las gafas. Señor Henderson, agradecemos su oferta. Sin embargo, nos parece insuficiente. Uno de los abogados jóvenes que estaban enfrente resopló. No es suficiente. 50 millones. Hablamos de una suma que proporcionaría una vida cómoda a 10 generaciones de su cliente. No hablamos de una vida cómoda, dijo Finch con calma, sin dignarse a mirar al joven. Hablamos de justicia. Sterling Financial, bajo la dirección de Richard Thorne, hizo más que robar propiedad intelectual. Destruyó una empresa próspera, arruinó la reputación de un hombre respetado y, como resultado, perjudicó su salud, la vida y el legado del señor. Brown no valen 50 millones. Henderson suspiró. Arthur, seamos realistas. Los litigios pueden durar años. Agotará a todos. Mi empresa quiere pasar página. Ofrecemos mucho dinero para hacer rápidamente. Nosotros también queremos pasar página, dijo Chloe. Su voz era tranquila pero firme, y todas las miradas se posaron en ella. Pero no es así. No se trata solo del dinero, se trata de lo que hiciste. No solo arruinaste a mi padre, le robaste su sueño,
un sueño de energía limpia, de tecnología que podría haber ayudado a miles de personas. Esas patentes estuvieron guardadas en tu estantería durante 10 años. El mundo podría haber sido un lugar mejor en ese tiempo. Ella miró directamente a los ojos de Henderson. Así que nuestra contraoferta es esta: $200 millones en compensación por lucro cesante y daños, la devolución total e incondicional de todas las patentes y una declaración pública de Sterling Financial pidiendo disculpas a la familia Brown y reconociendo los métodos poco éticos empleados en la adquisición de la empresa de mi padre. Se hizo el silencio en la sala. Los abogados jóvenes miraron a Chloe como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Henderson se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Señora Brown, esto es imposible. Una admisión pública como esta haría que nuestras acciones se desplomaran de nuevo. La junta directiva jamás lo aceptaría. ¿Y? Entonces nos veremos en el tribunal, dijo Arthur Finch encogiéndose de hombros. Tenemos el testimonio de Mark Jensen, tenemos la correspondencia desclasificada, tenemos el apoyo de la opinión pública. Créeme, un juicio te costará mucho más que 200 millones y una breve declaración a la prensa. Piénsalo. Él se puso de pie. Chloe siguió su ejemplo. Les damos 48 horas para que lo piensen, dijo Finch, dirigiéndose a la puerta. Buenos días, caballeros. Cuando salieron al pasillo, Chloe dejó escapar un suspiro y sus manos temblaron ligeramente. ¿Crees que estarán de acuerdo? Están en un aprieto, rió Finch entre dientes. El nuevo director ejecutivo, Robert Lee, quiere limpiar el nombre de la empresa lo antes posible. Seguir luchando significa recordarle constantemente al mundo los pecados de Thorne. Pagarán y se disculparán. Lo hiciste bien, Chloe. Parecías una luchadora. 36 horas después recibieron una llamada. La corporación había aceptado todas las condiciones. Una semana después, Sarah Jenkins se sentó frente a Chloe en el mismo café donde empezó todo. En la mesa, entre ellas, había un ejemplar nuevo del periódico. La portada decía: Sterling Financial pagará una indemnización récord y se disculpa con la familia Brown. Bueno, ya está, dijo Sarah, dándole un sorbo a su café. Es oficial. Ahora eres una mujer muy, muy rica. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprarte una isla en el Caribe? Chloe sonrió. La idea de una isla le parecía absurda. Apenas había dormido en los últimos días, dándole vueltas a la pregunta. El dinero, la enorme, casi irreal cantidad de dinero estaba en su cuenta. No podría volver a trabajar en su vida. Podría viajar, comprar palacios, hacer lo que quisiera, pero en su interior había un vacío. Se había vengado, se había hecho justicia. ¿Qué seguía? No lo sé, Sarah, de verdad. Todo parece tan extraño. He vivido tanto tiempo con un solo objetivo: castigar a Thorne, y ahora que lo he logrado, me siento perdida. Es normal, asintió Sarah. Es el síndrome del ganador. ¿Sabes qué le pasó a Mark Jensen? Oí algo. Hizo un trato con la investigación, ¿no? Sí, presentó pruebas exhaustivas contra Thorne y todo su plan. Le dieron 5 años de libertad condicional y una multa cuantiosa. Lo perdió todo, pero quedó en libertad. Tengo una copia de su informe de interrogatorio. ¿Quiere verlo? Sarah sacó una carpeta gruesa de su bolso y se la entregó a Chloe. Chloe la abrió. Contenía cientos de páginas de texto mecanografiado. Hojeó algunos párrafos. Jensen describió con detalle cómo Thorne se reía al leer las cartas de los abogados de su padre, cómo lo había llamado ingenuo soñador al que se podía engañar fácilmente. Describió cómo habían falsificado documentos, presionado a inversores y difundido rumores falsos. Cada palabra estaba impregnada de miedo y remordimiento. Jensen intentaba salvar el pellejo, pero había algo más entre líneas, una tardía comprensión de dónde se había metido. Era un hombre débil, bajo la influencia de un depredador fuerte y despiadado. Chloe no sentía lástima por él, pero tampoco lo odiaba. Era solo un peón en el juego de Thorne, y recibió su merecido. ¿Y Thorne?, preguntó ella cerrando la carpeta.
o está en muy mal estado. Se enfrenta a 18 cargos de fraude, tráfico de información privilegiada y extorsión. Sus abogados intentan que lo pongan en libertad bajo fianza, pero la fiscalía insiste en mantenerlo bajo custodia. Dicen que corre el riesgo de huir del país. Su juicio es en unos meses, pero todos los abogados dicen que podría recibir al menos 20 años de cárcel. Lo ha perdido todo. Su esposa pidió el divorcio y se quedó con la mitad de lo que no pudieron embargar. Sus amigos le han dado la espalda. No es nadie. Chloe guardó silencio. Esperaba sentir triunfo, regodeo, pero no hubo nada de eso, solo una satisfacción silenciosa y fría, como el final de un trabajo largo y difícil. Gracias por decírmelo, dijo. ¿Y cómo estás? Tu artículo causó mucho revuelo. Los ojos de Sarah se iluminaron. En serio, me ofrecieron mi propia columna de investigación. Y ayer recibí una llamada de la Universidad de Columbia. Nuestra serie sobre el caso Thorne fue nominada al premio Pulitzer. Chloe jadeó. Sarah, esto es increíble. Felicidades. Es demasiado pronto para felicitar, sonrió Sarah tímidamente. Pero la nominación en sí misma ya es una victoria. Y todo gracias a ti, Chloe. Me diste esta historia. Lo arriesgaste todo. Nos arriesgamos juntas, dijo Chloe con firmeza. Sin ti, mi voz habría sido un grito al vacío. Se quedaron en silencio un momento y en ese instante, Chloe comprendió de repente lo que tenía que hacer. El pensamiento que había estado vagando por su cabeza durante los últimos días cobró claridad y forma. Creo que ya lo sé, dijo lentamente. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Wow. 6 meses después, se registró en Nueva York una nueva entidad legal, la Brown Heritage Foundation. Chloe Brown se convirtió en su fundadora y presidenta. Los objetivos de la fundación, tal como se establecen en sus estatutos, eran simples y ambiciosos. Encontrar, apoyar y financiar proyectos innovadores en el ámbito del desarrollo sostenible y las energías limpias. Lo primero que hizo Chloe fue contratar un equipo. No buscaba grandes figuras de Wall Street, buscaba personas que compartieran el sueño de su padre. Encontró a David Chen, el mismo director de salón que la había ayudado a escapar de la seguridad de Thorne. Resultó que tenía un título en ingeniería, pero nunca había encontrado trabajo en su campo y se había visto obligado a dedicarse al sector servicios. Chloe lo nombró director ejecutivo. Encontró a un profesor de química mayor, James Patterson, quien había sido el mejor amigo de su padre y había trabajado con él en los primeros prototipos. Se convirtió en el asesor científico principal. La directora financiera era una joven e impulsiva analista Amelia Reed, que había renunciado a un importante banco por su desacuerdo con sus políticas de inversión poco éticas. Su primera oficina no estaba en un reluciente rascacielos, sino en un modesto edificio de ladrillo rojo en Brooklyn, el mismo donde su padre había empezado. Chloe compró el edificio. En su primer día, los 4 se encontraban en un espacio vacío y resonante que olía a pintura. Bueno, dijo David Chen mirando a su alrededor. ¿Por dónde empezamos, jefe? Chloe sonrió. Empecemos con las patentes. Tomemos los viejos planos de mi padre y veamos qué podemos hacer con ellos en el siglo XXI. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo intenso. Revisaron archivos, estudiaron registros antiguos y pasaron noches en vela en el laboratorio que habían instalado en la planta baja. Descubrieron que las ideas de su padre, adelantadas a su tiempo hacía una década, eran ahora más relevantes que nunca. Utilizando materiales modernos y modelado informático, lograron mejorar su tecnología para generar energía solar económica. No vendieron la tecnología a corporaciones. En cambio, la Fundación Brown Heritage anunció su primera subvención. Esta subvención se destinó a un pequeño pueblo de Arizona que sufría cortes de electricidad y tarifas elevadas. La fundación se comprometió a construir una pequeña planta de energía solar basada en la tecnología de Brown que abastecería al pueblo con energía 100% limpia y gratuita. La noticia de este proyecto se extendió por todo el país. Se volvió así a hablar de Chloe,
pero ya no como una vengadora que había aplastado a un titán, sino como una creadora, una arquitecta del futuro. Sequent. Una tarde de primavera, Chloe recibió una llamada de Sarah. Enciende la tele, ahora mismo la ceremonia del premio Pulitzer. Chloe encontró el canal adecuado. En el escenario de un lujoso salón, Sarah lucía un elegante vestido de noche. Sostenía un prestigioso premio en sus manos. Quiero dedicar este premio no a mí misma, dijo Sarah al micrófono, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción, sino a todos aquellos cuyas voces han permanecido ocultas durante tanto tiempo, a quienes, como sombras, hacen su trabajo invisibles para quienes mandan. Esta historia no comenzó con mi investigación, comenzó con la voz de una mujer valiente que, en el corazón de una fortaleza enemiga, se atrevió a romper el silencio y exigir justicia. Este premio le pertenece tanto a ella como a mí. Gracias, Chloe. Chloe estaba sentada frente al televisor, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor ni de venganza, eran lágrimas de purificación y gratitud. El círculo se había completado. Una historia que comenzó con humillación y pérdida terminaba en triunfo y creación. Miró la fotografía de su padre en su escritorio. Él sonreía con su sonrisa amable y ligeramente cansada. «Lo logramos, papá», susurró. «No solo ganamos, estamos construyendo un mundo nuevo, el que soñaste». Afuera, el sol se ponía tiñendo los rascacielos de Nueva York de tonos dorados y carmesí. En algún lugar, en uno de esos edificios, en una celda, se sentaba Richard Thorne, el hombre que una vez creyó ser el dueño de esta ciudad. Y allí, en una modesta oficina de Brooklyn, nacía un nuevo legado. Un legado construido no sobre el miedo y la codicia, sino sobre la valentía, la inteligencia y el sueño de un futuro mejor.